La película de Thunderbolts ha sorprendido al fan marvelita, y es que después de varias producciones que no cumplieron con las expectativas y con los estándares de calidad asociados a uno de los más grandes del entretenimiento del mundo moderno, Marvel Studios, Thunderbolts ha dado justo en el clavo, captando todo lo que un fan de Marvel espera de una película de Marvel. Y es que a pesar de que la película no es una de las más taquilleras del estudio, Thunderbolts es lo que tiene que ser, un buen paso adelante que contribuye con la elaboración de una trama central y mucho más grande, cuya historia pone nuevamente toda la atención en los personajes, dejando de lado el mega evento, pero logrando poner cartas sobre la mesa para llevar a este mega evento. Recaudando un total de 74.3 millones de dólares en taquilla mundial durante su primer fin de semana, la historia nos presenta a un grupo de personajes con habilidades excepcionales, pero pasados cuestionables. Un grupo de antihéroes y villanos reformados que se unen para enfrentar a una amenaza mucho mayor que la suma de todas sus partes. Una trama que definitivamente ya hemos visto antes en este género, y que a su vez no terminó de convencer del todo, lo que plantea la pregunta: ¿qué hace a Thunderbolts diferente? ¿Por qué esta película funciona tan bien? Bueno, a diferencia de otras películas de este estilo, Thunderbolts tiene un enfoque más dramático, poniendo el foco en los traumas que persiguen a cada uno de los miembros del equipo, personajes que han jugado a los rudos por mucho tiempo, pero que por dentro se encuentran totalmente rotos. Así que la pregunta que nos hacemos hoy es: ¿qué miembro de los Thunderbolts se encuentra más roto? Hola, ¿qué tal, amantes del cine y de las buenas historias? Bienvenidos sean todos a un nuevo video aquí en Solamatográficos. Muchachos, hoy toca nuevamente hablar del estreno más reciente de Marvel Studios, la película de Thunderbolts. Y es que la premisa de esta película es la de un grupo de personajes rotos con muchos traumas, y me ha venido una pregunta muy interesante a la cabeza: ¿cuál de todos ellos estará más roto? Y para responder a esta pregunta me he tomado la tarea de ver cada una de las producciones en donde aparecen cada uno de estos personajes, con el fin de analizar su cronología e historial de sucesos canónicos por los cuales han tenido que atravesar. Todo esto con el fin de encontrar una respuesta a esta pregunta, respuesta la cual por supuesto te daré en este video. Pero antes de empezar, si te gusta el contenido del universo cinematográfico de Marvel y el contenido geek en general, mira, suscríbete a este canal, porque aquí solo hablamos de eso. Y ya que estás, date una vueltita por mi canal, en donde tengo un análisis completo de la película de Thunderbolts. Ahora sí, sin más, prepárate y ponte cómodo, porque aquí te lo cuento absolutamente todo. Mi nombre es Didier Solanilla y esto es Solamatográficos. Con el estreno de Thunderbolts, Marvel Studios saca a relucir a sus juguetes menos brillantes, un grupo de personajes secundarios, grises, rudos y cuestionables, pero esencialmente rotos, cada uno de ellos cargando demonios internos con los que nos podemos relacionar. Y a pesar de que han luchado múltiples batallas físicas, nos interesa saber cuál de todas estas batallas internas es la más difícil de librar. Empecemos. Taskmaster hizo su debut en la película de Black Widow en el 2021. Se nos presenta como un luchador hábil y una máquina de matar, que además tiene la capacidad de copiar al instante el estilo de combate de cualquier oponente, incluyendo los movimientos de varios miembros de los Vengadores. Cerca del final de la película descubrimos que esta hábil combatiente no es otra que Antonia Dreykov, la hija del general Dreykov, un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas Soviéticas y el supervisor de la Habitación Roja, un programa secreto de la milicia rusa que consiste en tomar a mujeres jóvenes y entrenarlas como espías y asesinas de élite, conocidas como las Black Widows. Antonia Dreykov se había convertido en la asesina por excelencia de la Habitación Roja, la temida Taskmaster, un personaje que actuaba desde las sombras asesinando a diestra y siniestra para posicionar a la organización soviética y a su padre, el general Dreykov, con una fuerte influencia y poder sobre una gran parte del mundo. Sin embargo, Antonia Dreykov no fue entrenada como una Black Widow convencional, sino que más bien su padre, como último recurso para salvar su vida, la sometió a un proceso experimental, donde reconstruyó por completo su estructura cerebral cuando ésta era solo una niña.
Este procedimiento la dotó de habilidades excepcionales, como la ya mencionada capacidad de replicar estilos de combate al instante, habilidad a la cual se le conoce como reflejos fotográficos. Pero no solo eso, este procedimiento la afectó a nivel neurológico, haciéndola prácticamente un recipiente vacío que solo sigue órdenes, deslindada por completo de toda clase de voluntad propia. El arma perfecta y la ejecutora personal de Dreykov. Una vez Natasha logra liberar a Antonia de este control mental inducido, esta despierta para darse cuenta que ha perdido su infancia y gran parte de su humanidad. Ava Starr apareció por primera vez en Ant-Man and the Wasp, película estrenada en el 2018. Su padre, Elias Starr, fue un ex científico de S.H.I.E.L.D., que intentó replicar tecnología cuántica con métodos caseros, después de ser despedido a raíz de riñas con el egocéntrico Han Ping, el científico a cargo de la investigación cuántica de la organización. Durante un experimento fallido, sus padres mueren y Ava fue directamente expuesta a energía cuántica, suceso que alteró su cuerpo permanentemente. Este evento la marcaría desde una muy temprana edad, ya que presenciaría la muerte de sus padres en tiempo real al ser solamente una infante. Desde entonces, Ava no puede permanecer anclada a la realidad. Su cuerpo se vuelve intangible constantemente, causando un dolor crónico y una inestabilidad física que además le estaría matando lentamente. Un estado conocido como desequilibrio molecular. S.H.I.E.L.D. rastrearía la señal de energía cuántica emitida por el accidente hasta Argentina, dando con la joven Ava Starr, la única sobreviviente de la catástrofe. En lugar de buscar una cura, S.H.I.E.L.D. vio una oportunidad de convertirla en un activo, entrenándola como una agente secreta y haciendo provecho de la nueva habilidad de Ava Starr, la cual tomaría el alias de Ghost. A pesar de que Ava encuentra a una figura paterna en el Dr. Bill Foster, experto en física cuántica, durante su tiempo trabajando para S.H.I.E.L.D., la organización no hizo más que manipularla emocional y físicamente durante años, prometiendo con el desarrollo de una cura para el desequilibrio molecular, cosa que nunca sucedió. La vida de Ava la llevó a la pérdida total de su autonomía y de su cuerpo, una habilidad que más que un poder es una sentencia de muerte, y posteriormente a ser convertida en un arma, confinada a solo seguir los mandatos de una organización, misión, transmisión. Ambos personajes que hemos visto hasta ahora han sido víctimas de una organización. Una fue convertida en experimento y la otra en arma. Algo que nos deja entender que no son villanas, sino más bien sobrevivientes, como el resto de personajes en esta lista. Vamos con Alexei Shostakov, el Red Guardian. Este es el segundo personaje de la lista que haría su primera aparición en la película de Black Widow. Alexei Shostakov, también conocido como el Red Guardian, fue la respuesta soviética al Capitán América, un símbolo de poder que nunca llegó a tener su gloria. Una de sus misiones encubiertas más importantes fue quizás infiltrarse como el padre adoptivo de Yelena y Natasha. Durante 3 años fingió ser parte de una familia que de cierto modo llegó a apreciar. Mas sin embargo, cuando la misión terminó, entregó a sus hijas adoptivas sin remordimientos, o eso aparentó. A pesar de su lealtad al régimen ruso, fue traicionado por su propio gobierno, enviado a prisión por el general Dreykov, olvidado y descartado como un peón más. Lo único que conservó fue la nostalgia de un pasado que quizás nunca fue tan glorioso. A diferencia del Capitán América, este supersoldado soviético nunca llegó a ser un referente de su nación. Y es que a pesar de que Alexei tomó la versión rusa del suero del supersoldado, este está a muchos años luz de parecerse a Steve Rogers, el cual tiene un sentido bastante exacerbado de la responsabilidad, contrastando muy fuertemente con la moral de Alexei, el cual vemos opera por conveniencia propia, cosa que queda ilustrada cuando entrega a Natasha y a Yelena a Dreykov, sin siquiera cuestionar esta decisión de manera mínima. Este conjunto de decisiones han llevado a Alexei a sentirse totalmente inútil, tanto como figura paterna, al igual que como defensor de su nación, dando paso a un vacío emocional que trata constantemente de compensar con una personalidad cómica y ruidosa. Durante sus últimos años había perdido el propósito, sumergido en la autocompasión y la nostalgia de sus días de servicio para el gobierno ruso.
Vamos con uno de mis personajes favoritos y el segundo supersoldado de esta lista, John Walker. John Walker debutó en la serie de The Falcon and the Winter Soldier, estrenada en el 2021. Este fue el sucesor elegido por el gobierno estadounidense para portar el manto del Capitán América, tras la partida de Steve Rogers y el abandono del escudo por parte de Sam Wilson. Walker era un soldado condecorado, fuerte, excepcional y disciplinado, el cual intentó llenar los zapatos de una leyenda. Pero como dijo el Dr. Abraham Erskine en la primera entrega del Capitán América, no se trata de ser el soldado perfecto, sino de ser un buen hombre. Y aquí es donde nuestro querido Walker se nos queda un poco corto, ya que a pesar de que puede llegar a ser un gran líder y un genio táctico, tiende a romperse en momentos de alta presión, mostrándonos su lado menos honorable, cuando la situación escala a un punto crítico. Un ejemplo de esto llega cuando la muerte de su mejor amigo Lemar Hoskin lo llevó al límite. En un acto de furia, Walker asesinó brutalmente a un enemigo frente a las cámaras, manchando el símbolo que había jurado honrar. Esto quizás a raíz de haber tomado el suero del supersoldado, el cual sabemos amplifica las características bases de la personalidad de su anfitrión. Luego de esto fue públicamente destituido como Capitán América, fracasando en su cruzada por convertirse en el nuevo ícono de la nación norteamericana, a su vez perdiendo el juicio moral y el respeto del público. Pero en lugar de retirarse por completo, aceptó un nuevo rol ofrecido por Valentina Allegra de Fontaine, convirtiéndose ahora en el US Agent, una versión gris, más amoral y más peligrosa del Capitán América, una representación del resentimiento acumulado y el nuevo juicio nublado de John Walker. El deseo inicial de Walker era el de convertirse en un héroe, pero se encontró en una posición imposible, luchando con una identidad que nunca fue suya. Fue rechazado por los mismos que lo eligieron y ahora caminaría la línea entre la venganza y la redención, un trauma que arrastraría por años, cosa que posteriormente resultaría en el desgaste de su matrimonio y la pérdida de su familia. Toca hablar del miembro más longevo y con más apariciones del grupo, Bucky Barnes, el cual tiene un total de 7 apariciones a través del universo cinematográfico de Marvel. Y además un arco bastante bien definido, el arco del Soldado del Invierno. James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky, debutó en Capitán América el primer Vengador, por allá en el 2011. Se nos presenta como el mejor amigo de Steve Rogers y el primero de los dos en caer en batalla. Pero este no fue el final, sino más bien el principio de una pesadilla que regresaría más tarde para atormentar al mismísimo Steve Rogers. Tras caer al vacío durante los eventos de la Segunda Guerra Mundial, Bucky fue capturado por Hydra y sometido a la experimentación. Hydra suprimió sus recuerdos y le implantó una programación mental que se activaría con una combinación específica de letras. Este control mental inducido lo convertiría de manera instantánea en una máquina letal y asesina, el Soldado del Invierno, un ente dispuesto a seguir las órdenes de su activador a voluntad y sin siquiera cuestionarlas. Además de esto, Hydra le suministró a Bucky su propia versión del suero del supersoldado y lo dotó con un brazo biónico de metal, haciéndolo aún más letal. Bucky fue durante mucho tiempo el arma definitiva de Hydra. Durante más de 70 años fue activado y criogenizado en ciclos para neutralizar objetivos considerados como amenazas por la organización alemana, incluidos los padres de Tony, Howard y Maria Stark. La mente de Bucky es una de las más fracturadas y atormentadas del UCM, y su camino de redención no fue fácil, ya que ¿cómo te arrepientes de algo que no hiciste de manera voluntaria? El camino de reformación de Bucky no es tanto la redención, pero más bien el aprendizaje de dejar de cargar con una culpa la cual no le pertenece. Una culpa que arrastra debido a todos los actos atroces que cometió durante sus labores como el Soldado del Invierno. Al igual que Steve, Bucky es un hombre fuera de su tiempo, al que aún después de su rehabilitación en Wakanda y tras haber perdido a su mejor amigo Steve, aún le cuesta adaptarse al mundo y reencontrar su propósito. Sin embargo, no debemos olvidar que la base de Bucky es la de ser un buen hombre y un gran amigo. Bucky es parte fundamental de la moral que forjó a Steve Rogers, al primer Vengador,
Y en esta película nuevamente lo vemos ser el punto de inflexión y guía moral que se alza como referente aspiracional para el grupo. Robert Reynolds, mejor conocido como Sentry, hace su debut en el UCM en Thunderbolts. Sentry es el equivalente marveliano de Superman, pero con una gran diferencia. Dentro de él vive un ente oscuro que podría destruir al mundo. Robert Reynolds era un hombre común que tras ingerir una droga experimental desarrollada por la empresa Ox, obtuvo el poder de un dios, descrito a menudo como el equivalente a 1.000.000 de soles explotando, pero con ese poder también liberó su parte más oscura, The Void, una fuerza destructiva inseparable de su psique. Pero, ¿de dónde proviene este ser? La respuesta yace en el pasado traumático de Robert Reynolds. Desde una temprana edad fue abusado físicamente por su padre, lo cual lo llevó a desarrollar un complejo de inferioridad y por consiguiente una baja autoestima, cosa que posteriormente lo llevaría al consumo de drogas y a sufrir episodios de ansiedad social, esquizofrenia y depresión. Bob no es malo como tal, pero sí bastante atormentado. Al ingerir esta droga experimental no solo gana poderes, pero se amplifican todas sus características internas que forman parte de su psique, incluyendo las más oscuras. Algo similar a lo que sucede cuando un individuo ingiere el suero del supersoldado. Esto hace que su mente se fragmente, dando paso a esta dualidad de personalidades, la parte heroica, Sentry, y su contraparte oscura, The Void, una manifestación de todos sus miedos, dudas e impulsos más oscuros. Yelena Belova apareció por primera vez en el UCM durante los eventos de Black Widow, entrega donde simplemente se robó el show, y desde entonces se ha convertido en una de las figuras más queridas y complejas del UCM. Durante la película descubrimos que Yelena pasó 3 años formando parte de una familia simulada, junto a Natasha, Alexei y Melina. Aunque este periodo de su vida fue ficticio, para Yelena fue muy real. Y cuando esa familia se disolvió y Yelena se da cuenta de que todo fue una puesta en escena, esto la destrozó a nivel emocional. Sin embargo, no tuvo tiempo de procesarlo, ya que fue enviada inmediatamente de vuelta al programa de las Black Widows, donde su humanidad fue eliminada sistemáticamente y sin escrúpulos. Después de pasar por un riguroso entrenamiento para convertirse en una Black Widow, Yelena pasó años bajo el control de feromonas, realizando múltiples misiones a servicio de la Habitación Roja. No tenía libre albedrío ni identidad propia, y aunque fue liberada de este control mental años posteriores, el daño ya estaba hecho. Tras su liberación, Yelena vuelve a cruzar caminos con Natasha Romanoff, la cual ya ejercía su manto de Black Widow, formando parte de los Vengadores, solo para perderla poco después en los eventos de Endgame, donde Natasha se sacrifica por el bien de la humanidad. La pérdida de su hermana es el inicio de la recaída en picada de Yelena, la cual sufre un duro golpe en lo que trataba de adaptarse al nuevo ritmo de su vida como ex-Widow. Se encuentra totalmente sola, con problemas de alcoholismo y experimenta una pérdida de propósito que la hace sentirse completamente vacía. A este punto Yelena es considerada el relevo generacional como Black Widow de Natasha, pero ambas poseen su propia personalidad y blueprint. Natasha es un personaje más calculador y estoico, una mujer movida por su deseo de redención, mientras que Yelena plantea una cara más emocional. Lo que la impulsa es ese deseo humano de pertenecer, sentirse amada y entendida. Necesidades emocionales que sí son básicas y esenciales para cada ser sintiente, pero que en Yelena se han amplificado debido a todo lo vivido durante su infancia y años de formación. Un conjunto de traumas que la llevan a escudarse emocionalmente, pero bajo toda esa armadura emocional vive una mujer vulnerable que nunca fue niña, que fue usada, traicionada y que ahora intenta construir algo auténtico con lo poco que le queda. En Thunderbolts, Yelena es nuevamente una chispa de rebelión interna, la que todavía no ha aceptado del todo quién es, pero sabe perfectamente quién no quiere volver a ser. Y bueno muchachos, ya tenemos todas las cartas sobre la mesa para hacer una elección. 7 almas, 7 personalidades, 7 pasados, 7 almas rotas que aún siguen luchando, aunque de momentos no sepan el porqué. Cada uno de estos personajes ha sido traicionado, manipulado, olvidado o destruido por un sistema externo o por el que juraron servir.
o en el peor de los casos, por las personas que más amaron. Pero es el momento de hacer una elección. No eligieron ser villanos a voluntad, pero sí decidieron alzarse en rebeldía. Decidieron convertirse en sobrevivientes, y esa es precisamente la esencia de Thunderbolts. Un equipo armado no con ideales, sino forjado desde las cicatrices y el trauma. Personajes los cuales cruzan camino en un punto en donde se necesitaban el uno al otro. Un punto en donde precisamente requieren entendimiento por parte de otros iguales a ellos. Personas rotas, sí, pero que aún creen, o al menos intentan creer, que pueden hacer el bien. Así que ha llegado el momento de tomar una decisión. Dar una respuesta en concreto, por supuesto que está complicado, pero en lo particular siento que Robert Reynolds es, en mi opinión, el más profundamente atormentado. Y es que de todos estos personajes, Bob precisamente había sido el único hasta el momento que había considerado tomar su propia vida. Quizás el acto más evidente de que perdiste la batalla interna en contra de tu mente. El resto del equipo, aunque con demonios internos, aún presentaba la fuerza y el deseo de luchar. Y es que una diferencia fundamental de Bob en cuanto al resto del equipo es que los demás venían de luchar toda una vida, cosa que naturalmente los preparó para afrontar la adversidad. Y bueno, muchachos, esa es mi decisión final. Para mí el personaje de Bob es quizás el que tiene la batalla interna más difícil de librar. Y baso mi punto en que este ha sido el único personaje de entre todos los Thunderbolts que ha tenido esa tendencia o ese impulso oscuro a tomar su propia vida. Y sí, claro que sí, existen otros personajes dentro de esta lista que están pues completamente jodidos, que están bastante trastornados. Bucky, por ejemplo, y Taskmaster son personajes a los cuales literalmente se adueñaron de sus mentes. Sin embargo, siento que lo que hicieron en su tiempo mientras estaban bajo este control mental no fue voluntario, mientras que Bob sí ha querido hacer eso de manera completamente voluntaria. Más sin embargo, déjame saber aquí abajo qué personaje de entre todos estos Thunderbolts tú consideras que ha tenido el peor evento canónico y cuál está librando la peor batalla dentro de sí mismo. Espero que te haya gustado mucho este video, espero que te haya gustado mucho este análisis, y bueno, es que la película de Thunderbolts da para muchos videitos más y da para extenderse, claro que sí. Por supuesto, recordarte que si te gusta el contenido del universo cinematográfico de Marvel y del mundillo geek en general, suscríbete a este canal porque aquí solo hablamos de eso. Espero que te vaya bien, y como el mensaje tan lindo que tiene esta película, quiero decirte que no estás completamente solo. Gracias por ver el video, que vaya bien, chao.